muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leemos que Enoc fue traspuesto, que significa literalmente ser transferido. Y la palabra implica un cambio, significa desertar o dejar una cosa o una persona y pasar a otra. El pasaje en Génesis nos aclara quizá un poco el tema. Vayamos allá al libro de Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Y los versículos 18 al 24. Aquí están todas las generaciones que vinieron después de Adán, y dentro de ellos se encuentra Enoc. Dice, versículo 18, vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Si uno se siente viejo a los 50, imagínense a los 900 y tanto, ¿ya? Bueno, entendemos quizá que el clima era un poco distinto en ese entonces, no había llovido sobre la tierra, había un efecto de protección de los rayos del sol. Y entonces la Biblia habla de la edad de los primeros habitantes de la tierra, desde Adán y todos los que vinieron después, 600, 700, 800, 900 años, no era la gran cosa. Pero entonces tenemos aquí un resumen de varios. Todo el capítulo 5 se dedica a decir quiénes fueron los que engendró Adán, los que vinieron después y engendraron hijos e hijas y así, y vivieron tanto tiempo y murieron. Pero con Enoc cambia un poquito el tema. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No dice en ninguna parte de que murió, ¿ya? Como dice en relación a los demás. Entonces vemos un cambio notorio ahí. Simplemente caminó él con Dios y luego, ¡puf!, desapareció. ¿Qué pasa aquí? Bueno, siguiendo el patrón que nosotros vemos en todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, la fe de nuevo llega a ser una clave en esta situación. Y aquí el libro de Génesis, tanto el libro de Génesis como el libro de Hebreos, nos indica de que Enoc fue traspuesto, que fue trasladado por Dios. Como decía ahí, desapareció nomás, ¿ya? Dios se lo llevó. Y fue trasladado a la presencia de Dios. Ahora, ¿esto significa de que si yo tengo suficiente fe, me puedo saltar el proceso de la muerte? Solamente si Dios quiere, ¿ya? Y para algunos creyentes en Jesucristo esa va a ser la realidad, porque sabemos de que Cristo va a volver por su iglesia y va a arrebatar a los suyos y ellos no verán la muerte, ¿ya? Pasarán de vida a vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Seremos transformados quizá en el proceso, glorificados, pero hay algunos que no van a gustar la muerte. Pero si sigue el rumbo normal de nuestra vida, a pesar de que uno tenga mucha fe, no significa que va a pasar lo mismo que pasó con Enoc. Pero sí vemos algo aquí interesante. Lo que dice es que por lo menos en la vida de Enoc fue su fe la que ocasionó de que Dios simplemente se lo llevara. Enoc agradó tanto a Dios de que Dios decidió llevárselo permanentemente. Él dijo, ya no lo quiero allá, ya lo quiero tener cerquita. Hay un caso en nuestra iglesia, no sé cuántos recuerdan a Ornella. Levanten la mano, las que la conocieron. Ella falleció, fue el año 2020 creo, a comienzos del año 2020, en un accidente automovilístico. Ella nos acompañaba aquí en la música. Era un
una mujer ya muy especial, muy sintonizada con lo liviano, con lo profundo, tenía sus altos y sus bajos, pero un par de días antes de fallecer, ella estaba aquí afuera hablando conmigo y ella me dijo, sabes, pastor, yo ya no, como que no tengo ganas de vivir, yo ya le pedí al Señor que me llevara y que me lleve nomás. Y no es que ella atentó contra su vida, pero fue muy notorio eso cuando yo después estaba pensando mientras preparaba para el funeral, de que fue yo creo, un deseo que le otorgó el Señor. El gatito que ella llevaba al veterinario aparentemente se le salió de la jaula mientras lo iba llevando en el vehículo y se descontroló y fue a chocar con un árbol. Y ahí terminó su vida, aquí en la tierra. Pero entró a la presencia del Señor donde más quería poder estar. Ahora, no vayan a soltar su gatito dentro del auto si es que tienen ganas de estar con el Señor. Ya hablamos de eso hace unos meses atrás. Necesitamos vivir la vida que el Señor nos dio. Y la vida en sí es preciosa. Pero yo creo que tanto el caso de Enoc como también el caso de nuestra querida hermana Ornella, había una relación ahí tan especial con el Señor. Ella cuando alababa al Señor era a otro nivel y uno veía la entrega de corazón que había saliendo de ella. Y yo creo que en esos casos el Señor dijo, ya vente nomás, ¿ya? Y le otorgó ese privilegio de no tener que luchar aquí en la tierra. Al resto, el Señor nos ha llamado a luchar y a vivir y a esforzarnos, a trabajar y a dar a conocer su nombre. Creo que Enoc agradó tanto a Dios que Dios simplemente dijo, ya, vente para acá. Y tiene que haber habido una razón por la cual decidió hacer esto. El registro bíblico no nos habla mucho acerca de Enoc, no hizo grandes batallas, no tenemos grandes discursos de parte de él. Y simplemente tenemos aquí lo que nos dice el libro de Hebreos y también Génesis. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta es, ¿qué hizo Enoc? Enoc se destaca por una cosa: caminó con Dios. Caminó con Dios. Como hemos venido diciendo, la fe en la vida del creyente produce ciertos resultados. Cuando uno tiene fe, uno obedece a Dios. Cuando uno tiene fe, como vimos en la vida de Caín y Abel, uno decide hacer las cosas a la manera en que Dios nos demuestra. Cuando tenemos fe, entonces nos proyectamos hacia el futuro en cuanto a las cosas de Dios. A través del ejemplo de Abraham vimos eso. Y ahora podemos ver que una de las evidencias en la vida de un creyente que está viviendo por fe es que caminará cerca del Señor. Si tienes una fe verdadera en Dios, caminarás con Dios. 3 preguntas podría hacer yo en relación a caminar con Dios, ¿ya? En primer lugar, ¿qué significa caminar con Dios? En segundo lugar, ¿cómo puedo caminar con Dios? Y finalmente, ¿qué pasa cuando no camino con Dios? Partamos con la primera pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué fue lo que hizo Enoc que agradó al Señor? ¿Qué significa realmente caminar con Dios? Si alguien nos dice, camina con Dios, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo pongo en práctica? Vimos que cuando uno ejerce fe, todo tiene que partir con un paso, ¿cierto? Y si uno no parte con ese paso, entonces ahí uno va a quedar estancado, no se va a mover. Pero aquí habla de caminar, es algo continuo. Caminar con Dios básicamente es acompañar a Dios, pero no en nuestro camino, sino acompañarlo a Él en su camino. La Biblia dice que no somos salvos por obras, sino que por fe, y luego añade que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? El Señor ya trazó un camino que caminemos, y tiene que ver con lo moral, con lo correcto, con hacer justicia, con vivir correctamente en nuestra vida mientras vamos experimentando las diferentes circunstancias de la vida. Caminar con Dios es acompañarlo a Él en su camino.
Muchos hacen lo siguiente y dicen, Señor, yo voy a tomar este camino, por favor acompáñame. ¿Ya? Yo quiero ir por este lado, ¿quieres venir conmigo? El Señor mira el camino y dice, ese no es mi camino. Sí, pero Señor, este camino igual me gusta, me llama la atención, bendíceme en este camino igual. ¿Ya? Y el Señor dice, yo tengo un camino, ya te lo mostré, te lo di a través de mis palabras sagradas, camina por ahí. Caminar con Dios es acompañar a Dios en su camino y relacionarse con Dios en el recorrido de ese camino. Es interactuar con Dios. Es lo mismo que pasa cuando yo le digo a mi esposa que salgamos juntos a caminar. Amor, ¿vamos a caminar? No. A veces responde así, pero casi nunca, ¿ya? Y a veces no hago la pregunta, ¿ya? Porque también soy torpe. La gran mayoría de las veces cuando yo le digo, amor, ¿vamos a caminar? Ya, vamos a caminar, ¿ya? Y nos coordinamos, salimos a caminar, vamos a pasar un rato bonito, nos tomamos de la mano y caminamos juntos. Y ahí vamos hablando, conversando, observando, comentando, pelando a los hermanos y todo lo demás, ¿ya? Si me puse rojo es porque es verdad. No. Eso es caminar con mi esposa. Caminar con Dios es acompañarlo a Él en su camino. El Señor nos dice, acompáñame. Y a veces decimos, no tengo tiempo. No quiero. O no me siento digno. El Señor dice, quiero que me acompañes. Arregla tu vida, camina por este sendero bueno, justo, de la santidad. Y a veces le hacemos el quite a esa invitación. Muchos y muchas personas, lamentablemente, atraviesan toda la vida sin la compañía de Dios. Querido amigo, querido hermano, fuimos creados para disfrutar de la compañía de Dios. Para relacionarnos con Dios y pensar que la gente puede pasar toda su vida sin experimentar el gozo de conocer al Señor, de relacionarse con Él, de orar a Dios, de pedirle ayuda en momentos de necesidad, de simplemente darle las gracias por la vida, eso es sumamente triste. El Señor nos invita a caminar con Él. Algunos alcanzan a dar con el camino y logran conocer a Dios en el camino, pero por diversos motivos después no siguen caminando en el camino de Dios y se alejan de Dios. ¿Conoce algún creyente que se ha alejado de Dios? Conozco muchos, ¿ya? Podríamos llenar quizá 3 veces este templo con toda la gente que yo conozco, que anduvo caminando con Dios en algún momento y después se apartó y dejó de caminar. Hay algunos que sí encuentran el camino, conocen y se relacionan con Dios en ese camino y siguen fiel en ese camino hasta llegar a su destino celestial. Espero que uno de esos sea usted. Entonces, caminar con Dios es simplemente acompañar a Dios en su camino. Y el Señor ya nos mostró cuál es el camino. Pero aquí voy a responder la segunda pregunta. ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, para caminar con Dios tenemos que tomar el camino correcto, ¿ya? Se llama la ruta celestial, la ruta número 7, si quiere ponerle número, ¿ya? La ruta del Maestro. Hay miles de caminos, pero la Biblia deja claro que solo hay 2 destinos. Cuando hablamos de lo espiritual, está el infierno y está el cielo. La ausencia de Dios de manera eterna o la presencia de Dios y la compañía de Dios de manera eterna. Esos 2 destinos. Todos, menos un camino, llevan a la separación de Dios. Todos. Todas las religiones
que no sea la fe en Jesucristo lleva a separación de Dios. El concepto moderno es que todos los caminos llevan al cielo, ¿cierto? Escoja el que le tinca más, escoja con que usted se siente identificado, pero eventualmente todos vamos a llegar a ese lugar feliz donde vamos a poder descansar eternamente en paz. Terrible mentira. Esa es la versión de Satanás. La Biblia dice que hay solamente un camino que lleva a los senderos del Señor. Juan 14, versículo 1 al 6, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús vio que sus discípulos estaban con temor, complicados. Entonces les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, vos pues a prepararos lugar. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El destino celestial. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ya les mostré. Pero parece que no habían puesto atención a la señalética. Porque Tomás le dice, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No nos dimos cuenta. ¿Lo dijiste? ¿Estaba yo presente? Pedro, ¿te acuerdas de esto? Juan, ¿no escuché este discurso, sí? Y Jesús le aclara, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una forma de llegar a la presencia de Dios, el Padre, y es a través de la fe en Jesucristo. Jesús lo mostró, más claro no puede quedar. Si usted está confiando en su propia bondad y el cumplir con ciertos requisitos para llegar a la presencia del Señor a través de lo que usted hace, no va a llegar. No es suficientemente bueno para borrar todos los pecados que ha cometido. El único que es suficientemente bueno es Jesucristo, que vivió perfectamente, se ofreció como el sacrificio perfecto por nosotros, murió y tomó nuestra culpa en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Pero el perdón que Él ofrece solo se aplica a nuestras vidas cuando aceptamos por fe al Señor. Mi recorrido con Dios comienza cuando me arrepiento por el mal que he cometido en mi vida y creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Y así recibo el perdón de Dios por mis pecados. No puedo transitar por esa ruta sin antes hacer eso. Es como lo que ocurre cuando uno viaja de aquí a Santiago. Llega a un punto donde hay un peaje, ¿ya? Hermoso peaje, lo veo cada vez y sonrío, ¿cierto? No da muchas ganas pasar, pero uno tiene que pasar por ahí para llegar a donde tiene que llegar. Eso, caminar y darse la vuelta por el monte, por el sendero, no funciona eso. Y hay un cartel que dice, todo vehículo paga peaje, ¿cierto? Todo vehículo, no se escapa ninguno. Llega alguien en un Mercedes bonito y le dice, tengo un auto tan impresionante, no son dignos de que yo maneje por esta carretera, ¿ya? Así que yo debería pasar gratis. Ya pagué todos mis impuestos para costear toda esta carretera. Va a decir, lo lamento, todo vehículo paga peaje. Y si uno va en una carcacha ya que se está toda oxidada y cayéndose a pedazos, aún así le podrían mirar con mucha lástima y decir, no sé cómo llegó hasta este punto, pero ¿sabe qué, querido amigo? Todo vehículo paga peaje, ¿ya? Así que si quieres seguir, tiene que pagar peaje. Bueno, si quieres llegar al cielo, tienes que pasar por Jesucristo. Tienes que entregar tu vida. Ese es el precio de seguir a Jesús. Y es un precio alto. Significa decirle no a uno mismo, significa negarse a uno mismo. Pero significa
el resto de la eternidad en la presencia del Señor. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, pero hay que pagar el peaje. Eso no significa que uno paga el precio de sus pecados, porque de nuevo, eso no lo podemos hacer. Yo no soy capaz de pagar el peaje o el precio de mis pecados. Y lo bueno es que Jesucristo ya hizo eso por mí. Y si quieres saber dónde comienza el camino, busca dónde Jesucristo murió por ti. ¿Dónde murió? En la cruz del Calvario. Es ahí donde comenzó el camino hacia el cielo. Es ahí donde Jesucristo trazó el camino al cielo. Después de entrar por el camino, la forma más fácil de saber qué dirección tomar es seguir a Jesús. Si no sabes qué camino seguir, sigue a Jesús nomás. Sigue su ejemplo, sigue sus enseñanzas. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si no sabes por dónde partir, simplemente toma el ejemplo de Jesucristo y comienza a imitarlo a Él. Hay ciertas cosas que se requieren para poder seguir a Jesús. En primer lugar, para seguir a Jesús, uno está obligado a dejar el mundo atrás. Ya creo que no tengo esto aquí en las imágenes, pero los que están tomando apuntes, hay tres puntos pequeños, ¿ya? Si vamos a seguir a Jesús, lo primero que Jesús nos dice es que tenemos que dejar el mundo atrás. Mateo capítulo 9, versículo 9. Tenemos un buen ejemplo aquí en la vida de Mateo, uno de sus discípulos. Pasando Jesús de ahí, dice, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Un buen trabajo, con buen futuro garantizado, una vida cómoda, una vida que le generaba cierto conflicto con sus hermanos judíos, pero monetariamente una buena vida. Jesús se acerca y le dice una palabra: sígueme. Y él se levantó y le siguió. En otro evangelio dice que dejando la mesa y lo que había ahí, simplemente lo dejó atrás y comenzó a caminar detrás del Señor. Así de simple. Abandono total de su vieja vida para seguir al Señor Jesucristo. Y si vamos a seguir a Jesús, sí, estamos obligados a dejar el mundo atrás. Hay otro punto ahí. Para seguir a Jesús, uno está obligado a vivir livianamente. Note lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Ahora vamos a viajar por un mes con mi familia. Vamos a visitar a mi familia, a visitar algunas iglesias que apoyan nuestro ministerio aquí en Chile. Y yo recuerdo los buenos días, donde permitían 70 libras por maleta, ¿ya? 32 kilos creo. Y no cobraban por ninguna maleta. Eran 2 maletas así grandes, pesadas, y las chicas que uno llevara y todo el tema. Hoy cobran por todo, ¿ya? No hay maletas gratis, creo. Hay una que otra aerolínea que todavía ofrece, pero generalmente ya cada maleta cobran por la de mano, cobran por el bolsito de maní que uno lleva en la mano. Yo creo que le cobran a uno, no sé. Pero entonces uno si quiere ahorrar y quiere no tener que desembolsar tanto dinero, uno aprende a viajar livianito, ¿ya? A ver, este short me lo puedo poner, yo creo que 5 veces me aguanta, y esta camiseta yo creo que me da para 2 o 3 veces, así. Ya, las voy a reutilizar. Hay que viajar livianamente. Cuando viajamos por el camino del Señor no podemos llevar camionadas llenas de cosas y de preocupaciones y de pasado y de bienes y de cosas. Tenemos que viajar liviano. Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo vivió su vida aquí en la tierra bien livianamente, en ese sentido. No se llenó de casas, ni de bienes, ni de animales, ni de otras cosas. Dios proveyó para él. Dios nos ha llamado a trabajar, a cuidar de los nuestros, pero recordemos que nada de lo que tenemos acá lo vamos a poder llevar con nosotros. Entonces no sacamos nada afanándonos en hacernos un gran nombre y grandes cosas, porque al final, ¿dónde va a quedar? Ese no es nuestro destino, no es nuestro futuro. Entonces, si vamos a seguir al Señor, recordemos siempre viajar livianamente, listos y dispuestos para ayudar al necesitado, a compartir, a responder al llamado del Señor. Finalmente debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y sus enseñanzas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Le dijo a sus discípulos, ¿cierto? El Señor dio instrucción, dio ejemplo y luego pretendía que nosotros hiciéramos caso a eso. ¿Cómo caminamos con Dios? Bueno, no es tan complicado. En el camino nos relacionamos con Dios por medio de su palabra y la oración. Jesús dijo, permaneced en mí. ¿Y cómo permanecía uno en Él? Obedeciendo las instrucciones que Él dio. También pasando tiempo en oración. ¿Caminó Dios con su Padre estando en la tierra? ¿Cómo lo hizo? ¿Iba tomado de Dios Padre mientras iba caminando y los discípulos por atrás? ¿Fue así? ¿Dios descendió de alguna forma, en una forma de nube que iba detrás de Él? No. Pero sabemos que Cristo caminó con su Padre estando aquí en la tierra. ¿Qué es lo que más se destaca en su ministerio? Vivió en la verdad. Hizo todo según la verdad. Cumplió la justicia de su Padre. Llevó a cabo la voluntad de su Padre. Pasó tiempo en oración con su Padre. Y obviamente entregaba la palabra del Señor que había recibido de su Padre y la daba a conocer. Y es así como nosotros nos relacionamos con Dios, es a través de la palabra, cuando la leemos y la ponemos por obra y cuando pasamos tiempo en oración. Y alguien dirá, ¿eso no más? Trate de hacerlo todos los días. Y ahí va a decir, wow, sí, eso no más. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Qué pasa cuando no caminamos con Dios? ¿Qué pasa cuando no caminamos con Dios? En primer lugar, terminamos ensuciándonos, ¿ya? Dios nunca nos va a llevar por senderos que nos van a llenar de mugre. No, su voluntad siempre involucra la santidad para nuestras vidas. Limpieza, lo correcto, lo que es moralmente íntegro. Ahora, y cuando nosotros tomamos los caminos equivocados, entonces nos vamos a ensuciar. Ahora, inevitablemente nos vamos a ensuciar con o sin tormenta, nos vamos a ensuciar con polvo cuando hay tiempo bonito, con lodo cuando hay tormenta. Y por eso necesitamos la limpieza del Señor a través de su palabra, a través de la oración, viviendo santamente. Entre más nos alejamos de los caminos del Señor, obviamente más sucios terminamos. Tenemos que caminar siempre con el Señor. Y Él se va a asegurar de mantenernos limpiecitos, porque Él siempre nos va a llevar por los caminos buenos, ¿ya? ¿Alguna vez su mamá, cuando entró a la casa, lo miró o la miró toda llena de mugre, ¿cierto? Con lodo en la carita, ¿y qué hizo? Y le sacó ese lodo. ¿Por qué? Aquí nos entra así, ¿cierto? No te quiero ver así. Imagínense el Señor. Cuando comenzamos a alejarnos y nos ensuciamos, Él no nos quiere ver todo enlodados, nos quiere limpios. Y eso ocurre cuando nos alejamos del Señor. ¿Qué más pasa cuando no caminamos con Dios? Terminamos caminando en la oscuridad.
Dios siempre nos va a llevar por los senderos de luz. Me encanta Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y por razón de tiempo pensé ya, ¿cómo puedo acortar esto? No lo puedo acortar. Así que lo vamos a leer todo. Es que es demasiado precioso lo que se transmite acá. Juan capítulo 1, del 1 al 9, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y una de las primeras cosas que vemos en el libro de Génesis, Dios dijo: hágase ¿qué? La luz. A él le gusta la luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista. Él no era fuente de luz, sino que él apuntaba hacia esa luz, para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y yo pienso, algún día el Señor también va a venir a este mundo. Y va a venir en luz y en gloria a instalar su reino. Dice el versículo 10 que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. La reacción normal, lógica, que debería existir aquí es que el mundo lo adoró y lo glorificó y lo magnificó y se impresionó con él. Y estaban pero así, ¡wow! ¡Qué tremendo tener al Señor aquí entre nosotros! El mundo estaba en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús explicó esto después en el capítulo 3 y dijo: los que andan en tinieblas no se acercan a la luz, ¿cierto? Para que puedan seguir viviendo en tinieblas sin que la luz alumbre su pecado. Entonces, obviamente el que no quiere caminar con Dios no se va a acercar. Pero cuando nos alejamos de Dios, sucede que terminamos caminando en oscuridad, por tinieblas, y ahí tropezamos y nos va mal, ¿ya? Leí que Chile hoy en día es el quinto país creo que en el mundo, donde la gente más teme andar de noche, en Santiago específicamente, ¿ya? Y de día andan tranquilitos, pero de noche, ¿ya? Ahí ocurren cosas y la gente tiene miedo. Y bueno, sabemos que cuando andamos en tinieblas también ocurren cosas malas en nuestra vida. Somos llamados a brillar. Jesús nos dijo: ustedes son la luz, brillen, den a conocer la luz y la verdad. Obviamente nuestra habilidad de brillar depende totalmente de nuestra cercanía a Dios. Somos como la luna, no tenemos luz propia, reflejamos lo que recibimos. Si estamos lejos, no vamos a reflejar tan fuertemente. Si estamos cerca de Él, vamos a dar a conocer la luz preciosa del Señor en este mundo lleno de oscuridad. ¿Qué más ocurre? Una cosa más, cuando no tomamos los caminos del Señor. Terminamos desviándonos. Si no estamos conscientes de cuál es el camino que tenemos que seguir, terminamos tomando caminos equivocados. Es una posibilidad. Y la carne siempre nos va a querer llevar por ese camino errado. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. El capítulo 16 y el versículo 25
dice también, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Oh, se repitió la Biblia. Sí, por alguna razón. ¿Alguna vez su mamá le tuvo que repetir las cosas? Sí. Hay varias razones por eso. Uno es porque de repente no ponemos atención, la otra es porque somos burros y no hacemos caso, ¿ya? Sabiendo lo que tenemos que hacer. El Señor nos repite en 2 ocasiones aquí lo mismo, para que sepamos de que podemos irnos por el camino equivocado. Pero si eso ocurre, vamos a terminar ensuciándonos, caminando en oscuridad y sin poder disfrutar de la verdadera gloria de nuestro Señor. Por la fe, Enoc caminó con Dios y dio buen testimonio de que agradó a Dios. Por la fe, ¿puedo decir lo mismo acerca de ti? ¿Estás caminando con Dios? 2 preguntas. ¿Estás en primer lugar en el camino correcto? Jesús dijo, yo soy el camino. Soy la vida, soy la verdad. Si estás caminando por cualquier otro camino que no sea Jesucristo, tu destino no va a ser el deseado. Así lo da a conocer Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿estás caminando con Dios? Pueda que quizás vayas por el camino, pero no estás relacionándote realmente con Dios. No hay una interacción genuina. Estás simplemente caminando. Creo que es por aquí, sí, me dijeron que es por acá, pero vamos caminando. Quizá algún día tenga algún encuentro con Dios. Y Dios está ahí y dice, oye, saca tu Biblia, lee lo que dice, ponte a orar, pasa un tiempo conmigo. Y uno simplemente va viendo el paisaje sin disfrutar nada de eso de poder relacionarse con el Señor. No porque Dios no quiera, sino por falta de incentivo de uno. Así que estás caminando con Dios. Espero que al final de tu vida se pueda decir lo que se dijo de Enoc: por la fe agradó a Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Que se diga de David que caminó con Dios, agradó a Dios y Dios se lo llevó. Porque ¿saben qué? Muchos no caminaron con Dios, no agradaron a Dios y Dios los dejó a perdición. Y eso sí, sería triste. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has mostrado el camino. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, traiga convicción a nuestro corazón. Gracias te damos porque Jesucristo trazó el camino de la santidad e hizo algo que no podíamos hacer. Hizo el puente para que pudiésemos llegar a ti. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido de la salvación. Somos tuyos, Señor. Enséñanos siempre a entender eso y anhelar vivir no solo caminando en el camino correcto, sino también aprovechando cada instancia para relacionarnos contigo y disfrutar de algo real en esta vida. No tenemos que esperar hasta el entonces en que tú nos llames a estar en tu presencia. Podemos desde ya gozarnos contigo. Señor, que mis hermanos, que yo también, lo entendamos más perfectamente para que podamos aprovechar eso y disfrutar el trayecto mientras vamos caminando. En Cristo Jesús te pedimos de tu gracia y en el nombre de Jesús. Amén.